Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de la crianza consciente. Pero no solo de la parte bella, luminosa, de estar criando de manera distinta a como lo hicieron las generaciones anteriores, sino también a la sombra y las dificultades que se han generado a partir de eso. Porque claro, cada vez que generamos una nueva solución, se abren otros retos y desafíos. Quizás te has dado cuenta que lo que consideramos correcto para educar a las niñas, a los niños, a las infancias en general en estos tiempos, por supuesto que no es igual a lo que nuestras abuelas, nuestros padres y madres consideraban el camino adecuado para educar. Yo me atrevería a decir que desde que empezamos a hacer conciencia de un concepto importantísimo que es el trauma, muchísimas cosas, afortunadamente y para beneficio de la humanidad, están transformándose. Y a pesar de que hay una narrativa generalizada de que el mundo está de cabeza, de que hay muchísima violencia, de todo este hipotético apocalipsis que pudiera estar sucediendo afuera, la realidad es que también han sucedido cosas maravillosas y que parte de las convulsiones y de las transformaciones que estamos viviendo tienen el propósito y el impulso de cambiar cosas que ya no están sirviendo a nivel individual, a nivel de las familias, a nivel colectivo. Y una de las cosas que están cambiando es la manera en la que criamos. Este episodio, por supuesto, lo hablo como una madre no que sabe más que otras madres, sino todo lo contrario, sino una madre que está caminando el camino de la maternidad desde hace muy poco tiempo. Mi hija está por cumplir 3 años y claro, la expectativa que una pudiera tener de una psicoterapeuta es que claro, tienen las recetas para hacerlo todo de la manera más adecuada posible. Sin embargo, por supuesto que estar en la arena, pues es la experiencia directa y toda la teoría queda bastante descolorida comparada con la realidad. Estamos criando de manera diferente y quizás no todo mundo, pero a partir de que algunas de nosotros nos hemos dado cuenta a través de hacer terapia, cursos, medicina, a través de hacer conciencia de nuestra propia historia, hemos podido notar que muchas de las cosas que sucedieron en nuestra infancia, en la familia, en la escuela, pues ahora hacen que nos comportemos, nos relacionemos, nos sintamos de maneras que no siempre son las que hacen florecer de la mejor manera nuestra vida y relaciones. Y entonces tú, alma hermosa que me estás escuchando, quizás eres madre o algún día quieres serlo, quizás eres padre o algún día quieres serlo, o simplemente estás aquí de paso porque te interesa esto que voy a decir. Y entonces, si tú escuchas este podcast, es muy probable, porque este es el tipo de personas y buscadores que llama este podcast, que estás en la búsqueda de tu propio crecimiento y que quieres ser una fuerza y una presencia positiva en el mundo y mucho más para tus hijos, sea que ya estén aquí o que quieras que vengan algún día. Y entonces, como ya hiciste terapia, ya leíste algunos libros, ya fuiste a algunos cursos y algunos retiros y ya a lo mejor hiciste algunas cuantas sesiones de medicina, te diste cuenta que muchas cosas
en la manera en la que tus papás, tu madre, tu padre o quienes hayan sido tus cuidadores te criaron, no funcionaron. Y vivimos en un momento en el que los gritos, los golpes, los castigos, la severidad, es algo que ya no nos hace mucho sentido. Y esto es bien fuerte porque somos la primera generación que está tratando de criar a sus hijos de manera distinta. En un momento, además, altamente desafiante, porque tenemos desafíos como las redes sociales, la digitalización de todo, la crisis ambiental y un montón de cuestiones que quizás no eran tan presentes hace algunas décadas. Por supuesto que querer criar con respeto, que querer criar con conciencia, desde el amor, realmente reflejando la naturaleza divina de nuestras hijas, de nuestros hijos, tratando de que esa perfección que cada infancia que viene a este planeta sea lo menos trastocada posible, lo menos impactada de manera negativa posible. Esta, por supuesto, es una bellísima aspiración. Y sin embargo, esta moneda tiene dos caras. Es como una navaja de dos filos, que por un lado nos lleva a tener mejores aspiraciones, a darle más espacio a nuestras hijas, hijos, hijes, y por otra parte nos ha llevado a tener una crianza temerosa. Entonces lo que quiero decirte hoy es que la sombra que me he dado cuenta en mi propia experiencia, pero esto además con muchísimo respeto a las mamás que acompaño en esta comunidad terapéutica de madres con la cual me reúno cada vez. Es un espacio hermoso, por cierto, Momisattva, si alguna de ustedes está escuchando. Amo profundamente esa comunidad y a las madres que están ahí. Hemos creado un espacio muy seguro en el cual podemos expresar, autoestudiarnos, practicar juntas, sostener nuestra aspiración de llevar una crianza amorosa y de vivir nuestra maternidad como una práctica espiritual. Y claro que parte del trabajo terapéutico que hacemos es hablar, notar y trabajar con eso que no es tan agradable. Y me sorprende ver, porque de pronto a veces una siente que es la única en el mundo viviendo eso, pero por supuesto que no. Pero aún así me sorprendo de ver que no hay mamá tratando de ser amorosa que no viva con las que hoy en este episodio voy a llamar las sombras de querer criar amorosamente, la sombra de este nuevo tipo de maternidad, y no sé si paternidad, porque pues nunca he habitado como experiencia encarnada eso, pero puedo hablar de la maternidad, es criar con temor. Entonces, como tú sabes de qué manera te afectó tal y cual aspecto de tu historia, de tu educación, de tu relación con mamá, con papá, del abuso, del bullying, de todas esas cosas tan desafiantes que hemos vivido. Entonces ahora no quieres que a tus hijas, a tus hijos les toque ni el viento. Pero todas las virtudes, déjame decirte, se convierten en desvirtudes. Se convierten en una limitación si las llevamos al extremo. Y entonces cuando tú vives solamente con este temor y te vendes a la fantasía de que tus hijas y tus hijos pueden tener una vida perfecta, te conviertes en una mamá o en un papá, como decía Rosa Barocio, que escribía, por cierto, ahí unos libros que yo leí hace quizás más de 20 años, pero que valen la pena leer, libros sobre disciplina con amor.
y decía que te conviertes en papá, en mamá malvavisco, o sea, como blanda, suavecita. Y aquí viene una fuerte cosa para escuchar. Eso es una forma de abandono. Eso es una forma de negligencia. Entonces un poco aquí les cuento la experiencia, porque lo que hacemos en esta comunidad que amo, Momisattva, y por cierto, en la cual nos reunimos el primer viernes de cada mes por Zoom, algunas mamás y todas las que sean madres son súper bienvenidas a unirse en cualquier momento, claro, bajo estas aspiraciones y bajo estos principios de seguir creando un espacio seguro para poder seguir practicando juntas. Pero en esta comunidad, pues claro que al hablar con otras madres, me he dado cuenta, wow, de cuán enorme es esta sombra de culpa y cómo hay una fantasía de perfeccionismo. Entonces ahora queremos ser las mamás perfectas, como nuestras madres hipotéticamente fueron tan imperfectas. Ahora queremos ser las madres perfectas, y esto me lleva a notar que hay una relación directa entre cuánto estamos juzgando a nuestras madres y cuánto nos estamos juzgando a nosotras mismas como madres. Y entonces esto se proyecta como un temor de romper a nuestras hijas e hijos. Y entonces ahí ya se salió de balance, ahí ya te saliste de tu lugar de poder personal, y te decía justo lo que hacemos en este grupo es hacer práctica somática. Lo que esto quiere decir es hacer práctica en el cuerpo, literalmente volvernos a parar en un lugar donde estemos centradas, poderosas, afirmadas, en un lugar donde podamos educar a nuestras hijas e hijos e hijes desde el amor. Porque ¿qué es lo que está abajo de ese temor? Y aquí te doy una de las claves que dejé ahí muy claras en el taller Momisattva, que por cierto, si no te puedes unir al grupo, hay un taller grabado en terapiaparallevar.com en el que dejo todas las bases a través de las cuales se mueve esta comunidad terapéutica que estamos construyendo. Y ahí parte de lo que comparto es que tiene que ser real. Esto que te digo no es algo que puedes solamente comprender con la mente, leer en 2, 3 libros, escuchar en algunos podcasts de crianza y de maternidad, sino que esta realidad tiene que sentirse en tu cuerpo. Y una de las claves es que debajo de ese temor, debajo de esa culpa que sientes como madre, ¿qué hay sino un profundo amor? Un amor volcánico, porque he oído a tantas madres y padres también, pero de nuevo hablo de madres. He escuchado a tantas madres decir que darían la vida por sus hijos, y es literal, es verdadero. No conozco una sola madre que se levante un día y diga, voy a arruinarles la vida a mis hijos o les voy a maltratar. Y que esto nos sirva para entrar en indulgencia. Claro que tenemos y nos queremos parar en una firme aspiración de ser las mejores madres que podamos ser. Vivimos en una generación en la que afortunadamente no lo queremos dejar ahí. No es que nuestras madres querían, es que no tenían las herramientas, el conocimiento, los recursos que ahora tenemos. Pero entonces, si ya los tenemos, vamos a tomarlos como eso, como recursos para que nos fortalezcan, pero no como látigos, para vivir exigiéndonos perfección. Entonces, ¿cuál es la sombra
de esta bellísima aspiración que tenemos ahora como madres? Pues el miedo, la culpa, el perfeccionismo, es el irse al otro extremo, es irse a la otra polaridad y no notar que es suficiente tener una aspiración comprometida. Entonces no queremos perfeccionismo, queremos, eso sí, comprometernos con nuestra aspiración. A mí me encanta la visión budista, que no es como la versión comercial del coaching y del exitismo actual, que es logros, objetivos, seguidores. No. ¿Por qué no mejor hablar de aspiraciones? ¿A qué aspiras tú como madre? Yo personalmente como madre aspiro a poder ser un buen espejo, un espejo nítido, donde mi hija pueda ver su naturaleza divina, ver que es perfecta y también aceptar con la neutralidad de un espejo su naturaleza humana. Mi hija tampoco es perfecta y no le puedo exigir eso. Aceptando mi propia imperfección, poco a poco dejo de exigirle que ella misma sea perfecta. No está fácil, lo digo más fácil en el podcast de lo que se puede practicar día a día, pero de nuevo, nos paramos en la aspiración. Y entonces hay un concepto que a mí me parece súper sanador, que leí en uno de los libros que ya varias veces les he recomendado aquí, de verdad, uno de los libros más importantes que a mí me parece que se han escrito con respecto al trauma, que es el libro TEP complejo, trastorno de estrés postraumático complejo, del doctor Pete Walker, que es un libro que habla de cómo ir del trauma al florecimiento. Pero en ese libro, Pete Walker tiene un concepto que a mí me encanta, que es la maternidad y la paternidad suficientemente buenas y buenos. Tiremos de lado el concepto de ser madres perfectas o padres perfectos, porque te vas a torturar muchísimo haciéndolo y cada vez que falles te va a dar mucho temor. Es que esto te va a dar risa, pero nos reíamos de nuevo en la comunidad de madres. Y perdón que lo use tanto como ejemplo, pero es que ahí he podido encontrar yo para mí misma un espejo y una red hermosa que me hace ver que nadie está sola en esto. Pero las mamás hemos hablado de las fantasías que tenemos de que nuestras hijas y nuestros hijos se van a convertir en un vagabundo viviendo debajo de un puente, totalmente adictuado a las drogas, o no sé, cada quien tiene la peor de las fantasías dolorosas, con toda la compasión que eso nos merece para las personas que lo están viviendo y que seguramente eso que están viviendo, por supuesto que es resultado del trauma. Pero a la vez yo tengo la esperanza y casi seguro es que tú que escuchas este podcast muy probablemente seas una madre, un padre, o hayas tenido una madre, un padre suficientemente buenos. Quizás sí, quizás no. Quizás fue terrible tu historia. Pues lo que tienes que hacer ahora como madre y padre no es ser la madre perfecta o el padre perfecto. Basta con que seas suficientemente buena o bueno. Este deseo de perfección es en sí mismo una manera de querer protegerte del dolor, pero te debilita en tu crianza. Alguna vez escuché de Stephen Jenkinson, que también por ahí búsquenlo, no es alguien fácil de escuchar o leer, pero es un filósofo que habla sobre todo de la importancia de cultivar el ser buenos ancianos y buenas ancianas en una cultura que le tiene muchísima aversión a la vejez y a la muerte. Una cultura en la que hay viejos y viejas, pero hay pocos ancianos, hablando como de ancianos como una persona, un referente de sabiduría, de experiencia. Y dice, pues, en una metáfora bellísima que alguna vez le escuché, que
De pronto vamos en el camino como tratando de enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a andar en bicicleta y le quitaste las rueditas de entrenamiento de la bicicleta y este hijo o esta hija va en su bicicleta y tú estás ahí como deteniéndole el asiento y tratando de que no se caiga y de algún modo él plantea qué pasaría si tú te quedas ahí todo el tiempo. Creemos que el amor es detenerle el asiento a nuestros hijos y a nuestras hijas todo el tiempo, vivir en ese temor. Pero la verdadera y desafiante naturaleza de la vida es que hay que soltar ese asiento a veces. Y que lo que va a llevar a nuestros hijos e hijas a fortalecerse, y es bien fuerte decirlo, es darles el espacio para experimentar la vida como es. Y ya bien lo decía el Buda, que esta realidad implica sufrimiento. Ojo, esto no quiere decir que tú le inflijas el sufrimiento a ese hijo, a esa hija. Por supuesto, y te lo repito, que queremos pararnos en la aspiración de ser las mejores madres y padres amorosos, sabios, espaciosos. Ponle las palabras que resuenen para ti. Como una aspiración, como un compromiso diario. Pero de lo que te estoy hablando aquí no es de ser indulgentes con nuestros mecanismos defensivos, con nuestra neurosis, con nuestra violencia. Por supuesto que no, con nuestro narcisismo. Jamás. De lo que estoy hablando aquí tiene más que ver con pararnos en ese compromiso y no en el miedo, y no en la autoflagelación, y no en la vergüenza, y no en el perfeccionismo. Y entonces aspirar a una maternidad y una paternidad que sean suficientemente buenas, mas no perfectas. Así que si te interesa escuchar mucho más y sobre todo practicar, profundizar, trabajar mucho más en cómo llevar, cómo ir construyendo y cómo vivir tu maternidad como una práctica espiritual, porque eso es para muchas de nosotras. Hay una posibilidad enorme. De pronto como que nos hemos creído que la práctica espiritual es sentarse en un cojín, mantrear, meditar sentadas, hacer yoga, ir a ceremonia, entrar al temazcal, y por supuesto que todo eso es una práctica explícita. Pero hay un montón de prácticas implícitas, es decir, que están ahí integradas en tu día a día, como es la autoobservación, la presencia amorosa, la autocompasión, que son más bien prácticas, actitudes, aspiraciones que llevamos en nuestro día a día y que no necesitas ir a sentarte a un cojín para seguir practicando espiritualmente. Si quieres compañía, si quieres guía, si quieres pertenencia, un espacio seguro y guiado donde seguir practicando espiritualmente a través de tu maternidad, entonces te tengo 2 invitaciones. En la página de Terapia para Llevar está el taller grabado Momisattva. Y ahí puedes encontrar 4 sesiones de 1:30 grabadas que puedes ver y practicar en cualquier momento que quieras e indefinidamente, prácticamente para toda la vida y mientras la página de Terapia para Llevar exista. Y la puedes bajar en tu computadora, en tu teléfono, en tu iPad. O si quieres una interacción más directa y en vivo, escríbeme a @terapia.parallevar en Instagram y te doy detalles de cómo unirte a la comunidad de madres. Mi nombre es Paola Abán, soy psicoterapeuta y mi trabajo ha buscado reunir los avances más actualizados de la psicología y de la neurociencia con la sabiduría de tradiciones ancestrales. A veces me preguntan, ¿y dónde podemos saber sobre sesiones, sobre los eventos? Bueno, puedes escribirme a @paolaaban, A de grande A, N de niño, como abanico,
puedes también escribirme a @terapia.parallevar y en @pachamamita.mamitatierra es un espacio en el que estamos más dedicados a los proyectos que tienen que ver con la sabiduría ancestral. Con mucho cariño y poniendo un recito por nuestras maternidades, que ahora que lo siento hace mucho que no dejo un recito aquí en el podcast, vamos a poner un recito por las maternidades. Y entonces si me quieres acompañar el día de hoy y en este episodio quiero llamar a la gran Madre Cósmica, al principio femenino que da vida en este planeta y en todas las planetas, en este universo, pidiendo su amor, su sabiduría, su guía, su abrazo. Que las madres podamos ser una buena madre para nosotras mismas y las niñas que quedaron lastimadas, traumatizadas y que viven dentro de nosotras mismas. Para que el dolor de esas nenas pueda ser contenido por ella y por nosotras mismas. Y que no sea constantemente un impedimento que nos paralice, que nos haga evadirnos, que nos lleve a la agresividad o que se muestre en cualquier forma que no sea sana en nuestra maternidad. Madre, ayúdanos a transformar eso. Sé un buen refugio para nuestras niñas heridas, para que nosotras mismas podamos ser buenas madres. Te dejo este episodio por ti y por todas mis relaciones.